En la práctica de hoy vamos a ver el procedimiento a seguir para mantener un ambiente aséptico en el ámbito sanitario. Es muy importante mantener tanto el instrumental como todo el gabinete libre de cualquier organismo vivo. Hablamos de organismos vivos cuando nos referimos a hongos, bacterias, virus e incluso esporas. Para ello es importante conocer tanto el procedimiento como el material que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a definir los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza es puramente eliminar todos esos residuos sólidos que existen en el material instrumental. La desinfección puede ser a su vez de tres niveles: desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Para realizar una desinfección de bajo nivel, lo único que vamos a necesitar va a ser jabón neutro. Para realizar una desinfección de nivel intermedio vamos a necesitar algún producto químico de nivel intermedio, véase un compuesto fenólico o, por ejemplo, el hipoclorito sódico, o comúnmente llamado lejía. Para realizar una desinfección de alto nivel ya vamos a necesitar productos químicos específicos, como es el glutaraldehído a la concentración del 2%. El siguiente paso es la esterilización. Mediante la esterilización sí que vamos a poder eliminar cualquier organismo vivo, de lo que os había comentado al principio: virus, bacterias, hongos e incluso sus esporas. Con el más alto nivel de desinfección nos vamos a quedar sin eliminar algunos hongos y sin eliminar del todo las esporas. Por lo tanto, en función de si el material está clasificado en material no crítico, semicrítico o crítico, como hemos visto en la teoría, vamos a utilizar o un desinfectante u otro, o vamos a quedarnos simplemente en desinfección de medio nivel o de alto nivel, o bien elegiremos esterilizar. A continuación vamos a ver paso a paso la secuencia para realizarlo. Cuando recogemos el instrumental, lo primero es eliminar el residuo sólido que existe. El primer eslabón de la cadena de limpieza es, como su nombre indica, la limpieza de residuos en superficie. Aunque aparentemente algún instrumental no tenga residuos en superficie, va a ser necesario igualmente, mediante o bien limpieza manual o bien en lavadoras, quitar ese residuo en superficie. Cuando en el instrumental sí que existe aparentemente ese residuo sólido, no podemos directamente ponerlo en la cuba, porque lo que estamos haciendo es contaminar todo nuestro descontaminante, por lo tanto no tiene ningún sentido. Para que lo veáis bien, lo primero que hay que realizar es, mediante estropajos o cepillos, limpiar todo ese residuo de superficie antes de sumergir el instrumental en el glutaraldehído. Cuando el residuo en superficie no es excesivo, simplemente con un cepillo más suave le damos un poquito. Una vez todo el residuo eliminado y todo el instrumental introducido en la cuba de glutaraldehído al 2%, es importante destacar que la inmersión se puede realizar en cubas convencionales en dilución de agua con glutaraldehído al 2% o bien utilizando cubas de ultrasonidos. Las cubas de ultrasonidos simplemente son
una cuba en la que se pone agua destilada y funciona por ultrasonidos. Las ondas ultrasónicas lo que hacen es despegar muchísimo más, si cabe, el residuo en superficie. No hay estudios que demuestren que una limpieza u otra son más efectivas. Por lo tanto, con la cuba convencional y el desinfectante de alto nivel ya conseguimos casi una esterilización completa, excepto las esporas. Pasados 30 minutos de actuación del desinfectante de alto nivel, lo que vamos a hacer es eliminar los restos de desinfectante o bien los restos de jabón que hubieran quedado de la primera limpieza manual y tras ello procederemos al secado. Recordamos, hemos hecho lavado manual, hemos hecho inmersión en desinfectante y ahora vamos a realizar un lavado previo al secado. Una vez enjuagado el instrumental, vamos a proceder, como os he comentado, a la fase de secado. La fase de secado es la fase más simple de todo el proceso. Simplemente tenemos que utilizar papel y eliminar el agua del instrumental. Cabe prestar especial atención a los instrumentos articulados, porque si no secamos bien la bisagra que les articula, rápidamente se van a deteriorar. En el caso del instrumental rígido, el proceso es mucho más sencillo. Mucho cuidado con el instrumental punzante. Un extremo y el otro. Como comentaba, cuidado con las bisagras y los elementos articulados para que no se oxiden en medio. Terminado el proceso de secado, vamos a realizar el embolsado de instrumental. El embolsado no siempre es obligatorio, pero sí recomendable, puesto que el instrumental va a perdurar mucho más tiempo estéril si está embolsado que si está sin embolsar. Lo primero es medir más o menos el tamaño del material a embolsar. Y preparar la bolsita para ello. Bolsas de esterilizar podemos encontrar bien bolsas autosellables que llevan una especie de zip en un extremo que ya vienen preparadas, o podemos encontrar estas bobinas. Si lo tenemos en este formato, lo que hacemos es lo que os acabo de mostrar. Medimos el instrumento y lo recortamos. Una vez preparada la bolsa al tamaño del material, lo que hay que hacer en la termoselladora es sellar uno de sus extremos, porque como nosotros disponemos de bobinas, lo haremos de este modo. Observamos que hemos creado el zip de cierre. Introducimos el instrumento y lo sellamos. Y así con toda la bandeja de material que hemos recogido.
tenéis que observar bien que quede perfectamente sellado, porque como os he comentado, el material podemos embolsarlo, que por lo tanto permanece estéril durante muchísimo tiempo, o podemos, si lo vamos a utilizar inmediatamente, dejarlo sin embolsar, o bien, si lo vamos a utilizar para procedimientos no invasivos, también podemos utilizar material desinfectado de alto nivel sin necesidad de que esté embolsado. Pero si lo embolsamos, tenemos que ver que cierre perfectamente. Cuando utilizamos material más pequeño, lo vamos a poner en bolsitas de su tamaño. Muy bien, una vez todo el material de la bandeja que teníamos para limpiar lo tenemos embolsado, es importante preparar bien la bandeja previo a colocarla en el autoclave. Os recomiendo que hagáis papel debajo y plástico con plástico, de manera que así el vapor de agua vaya a penetrar mejor. Ahora, una vez tenemos la bandeja preparada, lo vamos a llevar al autoclave. Una vez colocado el material dentro del autoclave, voy a comentaros cómo funciona el autoclave. Recordad que el método de esterilización lo podemos hacer mediante calor seco o mediante vapor húmedo. El caso del autoclave funciona por vapor húmedo. Es muy similar a cómo funciona una olla a presión. Elevamos la temperatura, en su interior contiene agua destilada y de esa condensación por calentamiento del agua libera vapor de agua. Este vapor de agua alcanza una temperatura de 134 grados centígrados que lo que hace es eliminar cualquier organismo vivo, como os he comentado antes, hongos, virus, bacterias y todo tipo de esporas. Es el método más fiable de esterilización hoy en día. Bien, autoclaves existen de muchísimas maneras. En nuestro caso, lo que tenemos aquí es un mini clave. En los grandes hospitales existen autoclaves muchísimo más grandes, ¿vale? Pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. En función del instrumental que vayamos a esterilizar, vamos a tener que seleccionar un programa u otro. En este caso vamos a esterilizar instrumental general. Por lo tanto, el programa que vamos a seleccionar va a ser un programa universal embalado, que veis a 134 grados centígrados. Por lo tanto, nivel esterilización. Imaginaros que necesitásemos el material ya. Entonces utilizaríamos un programa rápido con instrumental no embalado. Recordad que hemos dicho que el instrumental no embalado lo íbamos a utilizar rápidamente. Ahora imaginaros que vamos a esterilizar algún instrumento plástico o termolábil. Fijaros que tenemos una temperatura más baja de 121 grados, pero programa delicado. O programa priones, en el caso de que hayamos hecho una cirugía compleja. Lo que os digo, en nuestro caso, programa universal embalado. Le daríamos al Start y empezaría a funcionar. El ciclo más o menos tarda 45 minutos. Una vez terminado el ciclo, le daríamos al Stop y pararíamos. Cuando haya enfriado el autoclave, lo abriríamos y con muchísima precaución, porque
debido a la temperatura que ha alcanzado, sacaríamos el instrumental. Si veis, tenemos estas pinzas. Con estas pinzas tenemos que atrapar la bandeja y sacarla, siempre con muchísimo cuidado de no tocar el metal para no quemarlos. Sacamos la bandeja y la llevamos a la superficie de trabajo. Con cuidado cerráis el autoclave y ya está. ¿Qué debo tener en cuenta cuando termina el ciclo de esterilización? Fijaros, acordaros de aquellos test de control de esterilización de los que hablamos. Test colorímetros, test biológicos o test químicos. En el caso de las bolsas, funcionan con una tira que tras el proceso de esterilizado cambia de color. En el caso de una bolsa que todavía no ha entrado en el autoclave, si os fijáis tiene un color marrón clarito. Pero el instrumental tras salir del autoclave, la tira la presenta de color marrón oscuro. Esto nos está evidenciando que efectivamente el ciclo de esterilización y la descontaminación de nuestro instrumental se ha realizado de forma eficiente y por lo tanto con ello estamos asegurando que nuestro ambiente de trabajo es un ambiente aséptico. Como hemos empezado la práctica, os decía que necesitamos que nuestro ambiente sanitario sea lo más aséptico posible y solo así vamos a poder trabajar evitando la infección cruzada. Esa infección cruzada es tanto entre paciente y paciente porque utilizamos el mismo instrumental, tanto del paciente hacia nosotros como de nosotros hacia el paciente. Este proceso debemos de aprenderlo desde el principio hasta el final. Como os digo, lavado, ya sea manual o con lavadoras, sumergido del instrumental para conseguir una desinfección del nivel más alto posible, enjuagado, secado y embolsado y finalmente lo llevamos al autoclave para conseguir ese nivel de esterilización. Y con todo esto hemos terminado la práctica de control de asepsia.